Hola, hola. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bien. Bueno, pues vamos a seguir con nuestras pláticas de los hábitos que debemos de tener como cristianos a través de los hábitos propios de Jesús. Y bueno, vamos a ver el hábito de tocar. Vamos a leer lo que yo le llamo el texto áureo o el pasaje guía, que es Mateo 8:15, y dice: Él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Entonces, es muy importante que nosotros como cristianos también hagamos ese toque, como el Maestro, como nuestro Dios. Un toque comunica cuidado, interés, atención, afirmación, entusiasmo y bendición. Y a veces cuando tenemos problemas, ¿no les ha pasado que tienen problemas y alguien lo abraza? A lo mejor no dice nada, pero el hecho de ese toque, de ese abrazo, desarticula las defensas, desactiva lo negativo, complace al derrotado y libera al abrumado. Y cuando este toque hace una gran diferencia en la vida de alguien, pues se puede hacer desde algo tan simple como dar una palmadita en la espalda o un golpe en el hombro, un golpecito, ¿verdad? Jesús nos mostró cómo tocar a nuestro prójimo y Jesús nos enseñó que de hecho hay poder en el contacto físico, ¿verdad? De hecho, su toque los dejó animados, muchas veces sanados, como el pasaje que leímos, cambiados, afirmados y genuinamente amados. El toque de Jesús sanó físicamente. En el pasaje de Mateo 8:15, Jesús tocó a la suegra de Pedro, y la sanó. Jesús tocó su oreja y sanó instantáneamente, ¿verdad? También, si eso lo podemos leer en Lucas 22:51. Y dice, y tocando su oreja, le sanó. También Jesús tocó a un hombre leproso y inmediatamente fue sanado. En Lucas 5:13 dice, al instante la lepra desapareció. El toque de Jesús trajo vida. Recordamos el pasaje de aquella mujer que tenía flujo, ¿verdad? Que está en Lucas 8:40, del versículo 40 al 56, donde va platicando que él va caminando y la mujer pues había oído de que Jesús hacía milagros con solo tocar, pero era tanta la multitud que ella no sabía cómo acercarse. Entonces ella trata de acercarse, y cuando el maestro pasa, se conforma con tocar su manto. Y en ese momento, ¿qué dice Jesús? ¿Quién es el que me ha tocado? Y todos empezaron a negarlo, y Pedro le dijo, Maestro, las multitudes te aprietan, te presionan. Y volvió a decir Jesús, alguien me ha tocado, porque yo siento que ha salido poder de mí. Gloria a Dios. Amén. Porque entonces nos dice que Jesús se manifiesta a través de un simple toque en el poder. Entonces cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, dice que fue temblando, se postró ante él y le declaró al pueblo por qué lo había tocado. ¿Y qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha salvado. Amén. Vete en paz. Es un pasaje preciosísimo que habla de muchas cosas más, pero ahorita nada más nos estamos concentrando en el simple toque, la fe que tuvo ella tan solo, ya ni siquiera de tocar al maestro, de tocar sus túnicas, su manto, ¿verdad? Entonces, también vemos cuando la hija de Jairo había muerto y Jesús entra donde ella estaba acostada, ¿y qué hizo? Le tocó la mano y el toque suyo pudo traer a la vida, al dar ánimo, ¿verdad? Entonces, vean qué importante es si nosotros como cristianos no que lo hagamos como magia. Eso no significa que nosotros ahora sí ya voy a agarrar el Elenita, luego, no. Se trata de ese toque en amor y no a través de nosotros, sino realmente cuando es a través del toque de Jesús. El toque de Jesús también devolvió el sentido del oído a un sordo. Esto lo podemos leer en Mateo 7:33.
Dice que el toque suyo pudo provocar que la gente se detenga a escuchar, que lo escuche a usted y que escuche a otros y que escuche a Dios. Entonces, no dudemos en acercarnos, hermano, ¿cómo estás? Pero en ese afán sincero, no de tocar, sino de ser portadores del toque de Jesús. Porque el toque de Jesús siempre trajo libertad del temor. Eso lo podemos ver en Mateo 17:7. Y el toque suyo puede quitar el temor. Puede ser una forma de decirle a quien tiene miedo, todo va a salir bien. Entonces, así podemos ver cómo Jesús hizo muchos toques con respecto a las personas enfermas, a los cojos, a los ciegos, a los sordos. Jesús, por ejemplo, trajo vista en Mateo 9:29. Dice que cuando Jesús tocó los ojos de 2 hombres ciegos, les sanó. Entonces, el toque suyo puede permitir que personas vean las cosas de manera diferente. Pero cuidado, porque hay enemigos del hábito de tocar. ¿Cuáles son esos enemigos? El tiempo. A veces estamos con un hermano, nos está platicando y ya queremos irnos, no queremos escucharla. Simplemente no tenemos tiempo. Y ahí pudimos haber tocado en amor a esta persona. La indiferencia. Es que yo no pienso en eso. O sea, es mis problemas y luego. La educación. ¿Cuántos decimos que a mí no me gusta tocar? No me gusta que me toque. Pero eso no tiene nada que ver con el toque del maestro. Amén. Y el temor, alguien que puede tomarlo de manera equivocada. Pero nosotros como cristianos tenemos discernimiento y sabemos que una cosa es tocar en el nombre de nuestro Jesús y otra cosa es tocar. Es más, ni siquiera lo hacemos de manera no decente, no correcta. Entonces, es importante formarnos el hábito de tocar. Y debemos de pedirle a Dios cada día la oportunidad de tocar a alguien que lo necesite. Con una oración por una persona podemos tocar el corazón. Hay que orar, hay que pedirle a Dios, Señor, guíame. Y cuando yo sienta la necesidad de tocar a alguien, que sea en tu amor, en tu nombre. Practiquemos en la mente cómo va a tocar a las personas. Un apretón de manos, un abrazo, ¿verdad? Acercarnos, unas palmaditas, todo aquello que nos permita romper esa barrera en esa manera respetuosa, es una manera correcta de acercarnos a la persona. Sea cuidadoso con el sexo opuesto. Bueno, aquí no sucede, pero finalmente siempre debemos tener cuidado. En el caso de nosotros, con los hombres heterosexuales, tener mucho cuidado porque también se puede malinterpretar, o en el caso de las mujeres, pero cuando uno lo hace en el amor de Cristo, esto siempre se va a ver. Entonces, mucho cuidado. Y hay que permitir que nuestro toque esté acompañado de afectuosas palabras de ánimo, porque pues yo nada más llego y toco a alguien, va a decir, bueno, y llora. Pues, buenos días, hermano, ¿cómo estás? Te veo muy bien, bendecido. Dios te guarde, te veo. Esa es una manera de hacer o de acompañar nuestro toque con una palabra de ánimo afectuosa. Y también es muy importante encontrar maneras no físicas de tocar. ¿Cuáles serían esas? Pues palabras amorosas, hablando por teléfono para saber cómo está, escribiéndole cartas, oye hermano, hermana, te veo muy bien, qué bueno, felicidades. Estas son maneras en las cuales nosotros podemos tener un contacto personal y determinar siempre como otro punto las manos de Cristo a donde quiera que va. Amén. Usar el toque para calmar los nervios de alguien. ¿Cuántas veces alguien llega bien preocupado, estresado y le damos un abrazo y le decimos, no te preocupes, Dios va a proveer, tranquilo? Y ese abrazo, ese toque tranquiliza a la persona. Entonces hay que utilizar el poder de tocar con alguien que esté en un asilo, en un hospital, un hogar de ancianos o alguien que haya experimentado una pérdida. Muchas veces hay gente que lo necesita. Les voy a platicar algo muy rápido. Ahí donde trabajo hay una chica muy especial. Ahorita ya se cambió, pero era muy, muy especial.
Ella era de un carácter difícil. A mí me hablaba muy bien porque gracias a Dios, yo siempre he tenido la bondad de ponerme en bien en los ojos de la gente. Esta chica se dedicaba al negocio más viejo del mundo, pero eso a mí no me toca criticarlo, ¿no? Y tiene una niña que no es de ella, es de su hermana. Eso yo me lo enteré después. Y un día llega para esto ya, pues tiene un cuerpazo, siempre anda súper arreglada. Y llegó una gordita, un poquito, yo como mal de sus facultades, mugrosa. Llegó y tocó y dice, vengo a ver a mi hermana fulana de tal. Y yo así, del departamento tal, sí. Y digo, a ver, permíteme. Y entonces le hablo, dije, qué curioso que la venga a buscar a alguien así. Yo no sabía que era su hermana, era la mamá, es la mamá de la niña. Entonces bajó, se acercaron al lobby, empezaron a platicar, ella estaba llorando, le dijo, vete hermana, que Dios te cuide, y todo. Se fue y se paró y empezó a llorar. Y se acercó a mí y yo le di un abrazo. No le dije absolutamente nada, primero porque no sabía de lo que trataba, y segundo porque yo vi esa necesidad. Entonces es ahí cuando Dios pone en nuestro corazón este tipo de acciones que nos permita a través de nosotros cuidar también a nuestros semejantes, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestras parejas, a nuestros amigos que queremos, abracen. Sabemos que la pandemia ha traído esas costumbres de no querer abrazar, no importa. Y si no se deja, no importa, tóquele el hombro, hágale sentir que usted la quiere. A final de cuentas, así es, usted la quiere. Use el poder del toque en algunos lugares donde las personas son vistas como números. Pues en las empresas, en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante. Otro hábito que nos ha enseñado Jesús es el hábito de confrontar. Es un hábito muy fuerte. El pasaje, el título, el texto áureo dice, él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9, 4, 5, o sea, lo confrontó. O sea, Jesús era un confrontador, pero no se trataba de pelear. El hábito de Jesús de confrontar nos lleva a tomar la decisión de tratar con otra persona un asunto controversial o negativo que puede estar relacionado con esa persona. Y Jesús nos mostró cómo confrontar. Confrontación significa enfrentar a alguien con un asunto generalmente sensible, difícil, en algún tipo de problema o situación. Y la confrontación debe ser la excepción, pero no la regla. Tampoco podemos pasárnoslas confrontando y peleando. La confrontación, cuando se efectúa de la manera correcta, es decir, a la manera de Jesús, llega a ser una plataforma para el cambio. Si yo voy a confrontar a alguien es porque va a ser primero en amor de Cristo. Con amor. Con respeto. ¿Para qué? Para que haya un cambio positivo en la persona que vamos a confrontar. La confrontación no es fácil, es algo difícil e incómodo. Y como les dije al principio, Jesús fue un confrontador. Trató con los problemas cara a cara, buscó salidas a situaciones incómodas y no estuvo dispuesto a permitir que lo incorrecto, sin decir o hacer algo al respecto, le afectara. Comprendió que los problemas no se iban a resolver solos. Por eso cuando Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El motivo de Jesús para la confrontación siempre fue el amor. El amor debe ser el único motivo cuando nosotros vamos a confrontar. Jesús no esperó a confrontar cuando el asunto requería una atención inmediata, ¿verdad? Y eso lo vemos en Mateo 21:12. Él no confrontó con otros porque lo hubieran ofendido. Hay veces en que la confrontación no debe ser evitada, pues cuanto más se demora la confrontación, peor se ponen las cosas. Es decir, si yo veo que algo no está bien, pues se lo voy a decir, pero en amor, con respeto,
sin dejar que esto pase a otra cosa mayor. Incluso Jesús se confrontó, ya saben con quién, con el innombrable, ¿verdad? En Mateo 4 del 1 al 11, Jesús fue tentado, fue llevado al desierto, tentado por el diablo, y él había ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre, y el otro sabía que tenía una debilidad, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo que el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, ¿qué hizo? Lo llevó a la ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, aviéntate, porque escrito está que los ángeles vendrán y te arrebatarán, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Además está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Lo estaba confrontando, pero él también le estaba diciendo con amor a quien no me lo merecía. Y sin embargo le contestó en amor. ¿Se dan cuenta? Él pudo haberle sacado la espada de fuego, ¡pum! No. Todos los reinos del mundo y su gloria le mostró y le dijo que todo eso le iba a dar. Y otra vez, ¿qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces ese ser le dejó, los ángeles vinieron y le servían. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos poder por nosotros mismos para confrontar, solamente podemos hacer en el nombre de Jesús. Entonces cuando nosotros vamos a confrontar a alguien, no vamos a hacer nosotros. En el nombre de Jesús vamos a poner un remedio en amor a nuestro hermano para que él no caiga en otra situación mayor. ¿Se dan cuenta? No somos nosotros, Jesús se confrontó con los que vivían en pecado. Esto viene en Juan del 8, 1 al 11, ¿verdad? Que habla precisamente sobre cuando fue al monte de los olivos, de la mujer que es sorprendida en un acto de adulterio y todo esto. ¿Y qué hizo Jesús? Pues Jesús confrontó a la mujer que vivía en pecado. También la confrontó a los fariseos, que eran hipócritas, que se autojustificaban como si no fueran pecadores. Hay situaciones en las que debemos confrontar a las personas acerca de la situación pecaminosa de su vida, pero no en el plan de que nosotros no somos, sino en el plan de que nosotros somos más y no queremos que esa persona pase por lo que nosotros a lo mejor ya pasamos. Jesús se confrontó hasta con su familia. Cuando su madre lo andaba buscando, ¿qué le dijo? ¿No ves lo que estoy haciendo? Estoy en casa de mi padre, ¿no? En Lucas 2, 46 al 49, le dice: hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia. Y él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Hay ocasiones en las que nosotros o usted necesitará confrontarse con su familia, especialmente si alguien lo anima a reemplazar el lugar preferencial de Dios por cualquier otra cosa. También Jesús se confrontó con Marta, quien había puesto las cosas antes que él. Y en Lucas 10, 38 al 42, donde viene esta escritura, Jesús quiso que Marta supiera que sus actividades y sus ocupaciones, tan encomiables como eran, nunca debían anteponerse a la adoración que él merecía. Ahí les encargo a los que tenemos trabajo y no podemos venir, o estamos muy cansados y no podemos ir, porque no debemos anteponer estas cosas. Jesús se confrontó con Saulo en el camino a Damasco, eso está en Hechos 9, 4 al 5, y Jesús que confrontó con Saulo, quien lo había perseguido, y había perseguido a sus seguidores, su confrontación consistió en hacerles saber claramente que él estaba equivocado, y luego darle la oportunidad de creer en él por medio de la fe. Entonces la confrontación no nada más es te voy a decir, sino es también para que recapacite y crezca. Jesús confrontó a los fariseos que se justificaban a sí mismos y usaban la religión a Dios para sus propios fines. ¿Les suena familiar eso? Jesús no seleccionó palabras bonitas y delicadas para aquellos que usaban a Dios para su ganancia personal o para controlar a otros. Cuando la actividad religiosa es puesta por encima de la relación con Cristo, la confrontación
es necesaria. Jesús se confrontó con Pedro por no permitir que Satanás lo usara para sugerirle que debía evitar la cruz. Lo vemos en Mateo 16, 21 al 23. Y Jesús mira más allá de la superficie y fue al corazón de la sugerencia. Él sabía que aquellas palabras no venían de él, venían del Satanás. Hay momentos cuando debemos mirar más allá de lo que alguien está diciendo y comprender que sus ideas pueden venir del enemigo. Cuidado. Mucho cuidado. Eso es muy fuerte. Jesús fue lo suficientemente honesto con Dios el Padre como para preguntar por qué. Hay ocasiones en las que nos vamos a sentir defraudados por Dios y expresarle a Dios nuestro sentir no es incorrecto. Lo hemos visto cuando hemos tenido dificultades en cuestión de salud, cuando falta alguien y decimos por qué. Es válido. Porque a veces no entendemos. Y como humanos tenemos dolor, tenemos miedo, tenemos angustia. Entonces, ¿cuáles serían, ustedes creen, los enemigos del hábito, de la confrontación? El temor. Cuando tenemos miedo, ¿cómo reaccionará la otra persona? Dejar para más tarde, no enfrentarnos de, no pasa nada, se le va a pasar. Expectativas equivocadas. Queremos pretender que las cosas mejoren solas. Y cuando abdicamos, pues yo no puedo, que lo haga otro, ¿no? Esos son los enemigos del hábito de la confrontación. Y debemos de hacer un hábito positivo de esto. 1. Antes de confrontarse con alguien, esté seguro de que su propio corazón está bien con Dios. Me recuerda el muñequito, ¿no? Del que ora, el que está orando por él está peor porque por el que está orando, ¿no? Antes de confrontarse, primero estemos seguros si nosotros realmente estamos bien con Dios. Ore siempre por la persona que necesita ser confortada. Hagan de esa persona el motivo de sus oraciones. No tiene que ser nuestro familiar, no tiene que ser alguien que conozcamos, alguien que vemos que a lo mejor no nos habla mucho y sabemos que tiene una dificultad, podemos orar por él. Busquemos el momento para hablar con la persona en privado, sin interrupciones, escuchar, pero no hay que evitar hacerlo. Cuando alguien tiene una necesidad, escuche. Ponga, o cuando la ocasión lo demande, confronte inmediatamente, cuando sea necesario. Póngase de pie y habla a favor de lo que es correcto. Hay cosas que sabemos que a veces no está bien, no importa quién las esté diciendo, y podemos decir, oye, no estoy de acuerdo. Podemos expresar nuestro punto de vista y eso es una manera sana de confrontar. No eche todo su enojo sobre alguien. Ay, es que esa pastora, esa hermana, ese hermano. No, tener cuidado, ¿verdad? No podemos arrojar nuestros propios enojos y frustraciones sobre otra persona porque a veces son reflejos de nosotros mismos. Y comencemos siempre con una palabra de aliento. Y cuando vayan a hablar con una persona, pidan permiso. Oiga, ¿me permitiría compartir con usted algo que le pueda ayudar? Si yo veo que tiene necesidad, porque si yo quiero llegar a imponer, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué no? Describa la situación como usted la ve. Oye, yo estoy viendo esto, yo sugeriría que... Todo siempre en el amor de Dios. Preguntarle directamente a esa persona cómo le podemos apoyar. Saber guardar la confidencia. Porque si yo hago eso, me confía algo difícil y al rato lo ando diciendo, puedo ocasionar una piedra de tropiezo. Oremos al Señor con la persona. Invítenla, díganle, vamos a orar. Entonces, esto es, como ven, un punto difícil, pero también muy bonito, muy interesante, que nos hace crecer como personas. Y bueno, también vemos desafiar el statu quo. ¿Qué es el statu quo? Bueno, dijo Edith Kenturchit, si su caballo está muerto, por bondad, desmóntese. Ese es el statu quo.
Jesús nos mostró cómo desafiar el statu quo. El statu quo es la manera como están las cosas. Lo que será, será. ¿Sí entienden? En Mateo 15, 1 al 3 y en Marcos 7 al 8, Jesús estuvo celosamente comprometido con los mandamientos y las leyes de Dios, pero a su vez desafió las reglas hechas por los hombres que solo servían para controlar la vida de las personas. Los fariseos decían, no, ¿cómo voy a hacer esto si es sábado? Si es contra la ley, porque esas eran sus reglas, les convenía. ¿No? Y Jesús demostró que lo podía hacer. O sea, vean los ejemplos. Jesús habló con una mujer samaritana, la cual estaba contra la ley y la tradición judía. Incluso la mujer le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, cuando yo soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Esto está escrito en Juan 4 al 9, ¿verdad? Jesús sanó en sábado, en contra de una tradición muy respetada, guardar el Shabbat. Esto está escrito en Marcos 3, versículos 2 al 6. Otra vez las necesidades de la persona llegaron a ser más importantes para Jesús que la letra de la ley. Ese es el status quo que a veces tenemos que romper. Pero en amor, con mucho cuidado de lo que estamos diciendo y haciendo. Jesús fue amigo de los pecadores, los alcanzó donde ellos estaban en lugar de condenarlos como personas sin esperanza. Y esto provocó el enojo de los fariseos, ¿cierto o falso? Sí. Cuando lo iban a crucificar no le decían que porque había roto la ley, sí, como si ellos realmente lo hubieran guardado honestamente, ¿no? Entonces, los enemigos del hábito de desafiar el statu quo es la comodidad. Ay, si yo estoy acostumbrado a hacerlo así, ¿por qué voy a cambiar? La resistencia. Yo no debo de cambiar, yo soy así. La pereza. Ay, tengo que llegar temprano y limpiar. Cambiar implica mucho esfuerzo. La predisposición. Es que ¿para qué? Nada va a cambiar. ¿Se dan cuenta? Hay que formarnos el hábito de desafiar ese statu quo. Comencemos creyendo que las cosas pueden cambiar, que pueden mejorar. No acepte lo que otros han dicho acerca de que algo es difícil o imposible. Establezcamos metas acerca de cómo nosotros deseamos que sean las cosas. Adoptemos la filosofía de vida que dice, solo un poco más. Demos un poco más siempre. No nos limitemos. Desafiemos el estado de las cosas si no son como debieran ser. Es decir, atrevernos a ser un agente de cambio. Tratar de descubrir qué obstáculos encontramos si decidimos desafiar el estado presente de las cosas. A ver, ¿por qué no viene gente? Lo analizo. Creo que nosotros no estamos haciendo esto, entonces podemos hacer esto. Haga una lista de las áreas de su vida que han llegado a estancarse. Seguramente que tenemos muchas. Hágala con honestidad y esté dispuesto a cambiarlas. No cambie solamente por el placer de cambiar. A nadie le tenemos que presumir. Porque, ¿qué creen? Los cambios positivos se reflejan solos. Sea amable al desafiar el statu quo. Es decir, no asuman una actitud orgullosa que aleje a la gente. De ese modo ustedes pueden ofender a las personas. Independientemente del carácter de la persona, sea paciente. Cambiar lleva tiempo, tenga paciencia y manténgase firme. Algunos días avanzaremos más, a grandes pasos, pero otros parecerá muy lento. No se rinda, el proceso de desafiar el statu quo nos puede producir un gran sentido de satisfacción. Amén. ¿Hasta aquí todo bien, hermanos?
Sí. Vamos a ver si es cierto. El otro hábito sería escuchar. Nuestro texto áureo dice así: vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí mismo, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús nos enseñó cómo escuchar. Jesús fue un consumado oyente y todavía lo es. Imagínense ustedes los millones de oraciones que no escuchan. Jesús escuchó al joven rico en Marcos 10:21. Jesús tuvo la capacidad de mirar intensamente en los ojos de ese joven que trataba de encontrar un atajo hacia la vida eterna. Y Jesús no lo desanimó, pero lo escuchó. El joven se fue sin alcanzar la salvación, sin embargo supo que había sido escuchado, que alguien se tomó ese tiempo. Prediquen la palabra de Dios, compartan ese sentimiento de amor. Oye, yo te lo platico porque es hermoso ser salvo, tener esa tranquilidad. A lo mejor no cambia, no importa, pero van a dar la oportunidad a lo mejor de que les explica el por qué no, o cuál es su problema que le impide, y nos va a aportar también a nosotros algo. Jesús escuchó a un intelectual. ¿Se acuerdan que en Juan 3:1-16 se acercó Nicodemo? ¿Se acuerdan? En estos versículos que le dice cuando un hombre cómo puede volver a nacer si ya es viejo, cuando Jesús le hace referencia, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Nicodemo dice, vino de noche para hablar con Jesús. Él era un intelectual, pero Jesús no discutió con él. Simplemente lo escuchó, lo permitió expresarse y luego le compartió la verdad. Escuchar nos concede el derecho de compartir con la persona. Decía Mary Lou Kesey que lo que la gente realmente necesita es un buen oyente. A veces entre parejas tenemos problemas porque no sabemos escuchar. Oímos, pero no escuchamos. Yo oigo una cosa, yo escucho otra y no estamos en el camino correcto. Jesús escuchó con amor y cuidado a una mujer, la que estaba en el pozo, que había sido usada y abusada por los hombres. El haber sido escuchada la llevó a recibir a Jesús como su Salvador personal. El mundo estará abierto al mensaje del Evangelio si nosotros primero escuchamos con amor sus dolencias. Si antes de llegar y oye, ¿cómo estás? No te conozco. ¿Eres cristiano? ¿Has ido alguna vez? Hay que escuchar. Hay que saber qué trae la gente de fondo. Y después le podemos decir, mira, yo tenía tantos problemas como tú, pero voy a un lugar donde Jesús me ha cambiado. Ahora vivo con tranquilidad. Yo te invito, si gustas, no te obligo. Si gustas, cuando quieras ir, aquí estoy. Y esa persona a lo mejor va a recibir más el mensaje de la palabra de Dios tan solo por el hecho de que ustedes lo supieron escuchar. Jesús escuchó al hombre en el tanque de Betesda, ¿verdad? Dice que junto a la puerta de las ovejas hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda, y en ellos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Y ahí se encontraba un cierto hombre en estado enfermo durante 38 años. Jesús lo vio tendido. En Juan 5:1-9. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, este hombre había sido paralítico durante 38 años. Jesús se detuvo, lo escuchó y lo sanó. Nuestra manera de escuchar puede traer sanidad a los que han sido heridos por otros. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien. Y también Jesús escuchó a la mujer sirofenicia. Esto lo podemos leer en Marcos 7:24-30. Dicen que la hija de esta mujer estaba poseída por un demonio. Jesús se tomó tiempo para oírla, supo cuál era el problema y echó fuera el demonio que atormentaba a su pequeña hija.
Hay muchas personas heridas a nuestro alrededor. Un solo oído atento puede hacer toda la diferencia. Dios puede colocarlo a usted en el lugar y en el momento exacto para escuchar a alguien. También Jesús escuchaba a los niños. Jesús no despidió a los niños, todo lo contrario, los escuchó, se tomó el tiempo para oír lo que ellos estaban diciendo. Incluso cuando los apóstoles le decían, quítense, quítense, porque el maestro dijo, alto, dejad a los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y sí que Jesús estaba atento. ¿Cuáles son los hábitos o los enemigos del hábito de escuchar? Pues las ocupaciones, el pretexto de que nunca tenemos tiempo. Las distracciones. Ese es mi número celular. Me pregunto, ¿qué estarán hablando en aquel grupo? Falta de interés. Simplemente no le interesa lo que esa persona está diciendo. ¿Cuántas veces nos dicen eso y no escuchamos? Ay, sí, hermano, usted ore. Pues para eso no le hubiéramos dicho que nos platicara, ¿no? Y el orgullo. En lugar de escuchar, preferimos hablar de nosotros. Ah, no, hermano, yo también estaba como, no, yo estaba peor. Espérate, él no vino a escucharte a ti. Vino a que tú lo escuches. Hay que formarnos el hábito de escuchar. Cuando esté con alguien, bríndale a esa persona toda su atención. Abandone todo lo que está alrededor para escuchar, dejen lo que estén haciendo, chismear. A ver, acércate a la persona. Mírenla directamente a los ojos. Hagan clic con la persona. No desvíen la mirada como si estuvieran preocupados por otra cosa. Están platicando con ustedes. Ay, sí, qué barbaridad. No. Observe las expresiones faciales, el tono de la voz y el lenguaje corporal. Y créanme, ustedes pueden aprender mucho de una persona por las señales no verbales que emite. Usted puede aprender aún más que por sus palabras. Ponga siempre cuidadosa atención. Olvídense del teléfono un momento. Ahí están con el teléfono, contestando, haciendo, moviendo, respondiendo. Olvídenlo, guárdenlo. Pongan su cuerpo en una posición que diga, estoy escuchando. Cruzar los brazos significa indiferencia. Estoy escuchando, pero a ver qué entiendo. Entonces, no cruce los brazos, no cruce las piernas. Ajá. Ponga su cuerpo en una posición que diga, estoy escuchando. No piense en lo que va a responder a lo que la persona está diciendo. Haga preguntas que sirvan siempre para aclarar y orientar la conversación. Nunca juzguen o presupongan lo que la persona les va a decir antes de lo que diga. O sea, su manera de ser, de vestir, no tenemos que anteponer. Seguro me va a decir esto. ¿Hay seguro? No, yo no lo sé. ¿Y con cuántas veces decimos, wow, que esa persona pareciera malosa y es mucho mejor persona quizá que yo misma? Escuche lo que no se dice. Por ahí un escritor, se llamaba Peter Drucker, dijo, la cosa más importante en la comunicación es escuchar lo que no se ha dicho. Y me acuerdo de ese himno que dice, ¿no? Qué interesante manera de contestar, el silencio, ¿no? Entonces podemos estar con una persona y el hecho de ver cómo actúa, cómo nos mira, qué nos dice, nos puede estar diciendo más que si nos estuviese platicando. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer con el hábito de escuchar. Y bueno, pues tenemos el compañerismo, ya casi terminamos, son temas muy largos, no desesperen. Y vamos a ver qué es realmente el compañerismo. Entonces, vamos a hablar sobre el compañerismo, que es muy interesante. Y el siguiente hábito sería el hábito de usar las escrituras. Saberlas usar, porque ahora con el teléfono ya nadie encarga su Biblia. ¿Por qué les da tanta flojera? No tengo. Pues comprémonos unas y compramos cafeteras, televisiones y tantas cosas que no podamos comprar una Biblia, ¿verdad?
Entonces, ahí vamos a terminar. ¿Sale, vale? Bueno, pues como ustedes pueden ver, estos hábitos que nos enseña nuestro gran maestro son hábitos hermosos que debemos de cultivar. Amén. Amén. Pero que debemos de cultivar primero nosotros y después pretender hacerlos cultivar a los demás. Porque cuando eso sea, ahí viene, hay que hacerlo con mucho amor, siempre en el nombre de Jesús, con mucho cuidado y con respeto hacia nosotros mismos y hacia la persona. Amén. Vamos a orar. Amoroso Dios y buen Padre, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste el día de hoy de escucharte. Tú sabes que a veces son tantas cosas que nos tienes que decir y quisiéramos que todo se condensara, que todo lo entendiéramos en un solo momento, pero tú siempre tienes el tiempo, la forma y la manera de que nosotros aprendamos. Gracias porque fuiste más de ti, 1000 veces menos de mí. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado el día de hoy, por lo que has hablado el día de hoy a nosotros, y te pedimos que humildemente nos des esa capacidad de ser no solo mejores personas, sino mejores hermanos en Cristo, mejores amigos, y que esos hábitos que tú tienes sean preciosos en nuestra vida y nos ayuden y nos permitan, Señor, poder aplicarnos primero a nosotros mismos y antes de condenar a alguien y señalar a alguien, sanar todas esas cosas que nosotros tenemos dentro para poder entonces en amor ayudar a otros. Gracias por enseñarnos a escuchar, gracias, Señor, por enseñarnos a tocar. Gracias, Señor, por enseñarnos a confrontar de tal manera que nosotros, Señor, lo hagamos en amor y con el ejemplo que tú nos das. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hasta luego, hermano.